Hola, bienvenidos a Conversando en el Ágora, un espacio en el que hablaremos de literatura, mitología, historia y actualidad. Hemos hecho un recorrido por la mitología griega, comenzando desde el origen, el caos, y estamos finalizando el día de hoy con el regreso de los héroes griegos a sus hogares, con sus aventuras, con sus penurias. Y también hoy agregaremos la huida de un príncipe troyano que tiene un destino glorioso planificado por los dioses desde el inicio de los tiempos. Retomemos la historia. Uno de esos príncipes, reyes griegos que tiene que volver a su casa es Agamenón. Recordemos que era uno de los líderes militares más importantes del pueblo aqueo. Tengo que devolverme 10 años atrás, cuando plantearon ir detrás de Helena, siguiendo a su esposo Menelao. Agamenón vio que los vientos no le eran favorables para partir de las islas griegas. Así que se hicieron varias ofrendas a los dioses. Y la respuesta de los dioses fue una respuesta muy cruel. Se le dijo que para que los vientos fueran favorables, tenía que sacrificar a uno de sus tres hijos, específicamente a su hija menor, llamada Ifigenia. Lo pensó mucho, lo meditó y, como su afán bélico era tan fuerte, decidió sacrificar a su hija. Le mintió a su esposa, Climestrea, a quien engañó y llevó a su hija a una pira, a un altar, e intentó sacrificarla. Lo cierto es que hubo un trueque, porque la diosa Artemisa engañó los ojos de los mortales y cambió a la dulce Ifigenia por un ciervo. Pero esto no lo va a saber ni Agamenón, que va a cargar con la culpa de haber sacrificado a su hija, ni su esposa Climestrea, quien va a odiar a su marido por este sacrificio. Volvamos, entonces, a esos 10 años en el futuro, cuando Agamenón está regresando a su isla con un botín de guerra. Casandra, la hermana de París y de Héctor. Recordemos que Casandra fue, en su momento, maldecida por el dios Apolo. Tenía la posibilidad de ver el futuro, pero nadie le creía porque la hacían ver como loca. Casandra, durante parte del viaje y cuando lleguen a la corte del rey Agamenón, estará señalando que ese regreso va a ser trágico y que Agamenón va a ser asesinado. Resulta y pasa que mientras Agamenón estuvo en la guerra, un primo suyo, Egisto, se volvió amante de su esposa, Climistrea. Y Egisto, que era un pariente de una línea secundaria de Agamenón, quería el trono. Por lo tanto, habían planificado una traición. Cuando la esposa de Agamenón ve entrar a su esposo en la corte con Casandra, tiene dos caminos. De un lado, Casandra empieza a gritar por el don de la profecía que va a existir una traición en la corte. Como esto es problemático para la reina la acusa de loca y ordena su asesinato. Así termina la pobre Casandra, víctima de haber sido maldecida por el dios de la profecía, por el dios Apolo. Frente a su marido, conjuntamente con su amante Egisto, habían planificado un engaño, un ardid. La reina, de modo muy cariñoso, le dijo a su esposo que lo veía muy cansado y que le había preparado un baño. Así que lo condujo hacia la tina, lo desnudó, lo consintió y esperó a que el rey estuviera absolutamente desprevenido, relajado. En ese momento apareció Egisto y con un hacha lo asesinó. Pues bien, el rey Agamenón tenía dos hijos más, a la hermosa Electra y a Orestes. Antes de que Agamenón llegara, Electra intuyó que Orestes peligraba en su vida, pues porque era el descendiente directo de Agamenón. Así que le propuso que se disfrazara y huyera del reino. Electra amaba profundamente a su padre, lo idolatraba. De allí que en la actualidad nosotros decimos que las niñas pequeñas, cuando sienten un amor profundo por su padre, tengan el llamado complejo de Electra, porque viene precisamente de la mitología griega. Así como cuando los varones sienten un aprecio y un vínculo muy fuerte con sus madres, hablamos del complejo de Edipo, aunque de Edipo hablaremos en otro programa. Lo cierto es que cuando ya Agamenón había sido asesinado, Electra se encuentra con su hermano Orestes, quien ha regresado al reino disfrazado.
Cuando Orestes sabe la verdad, pues decide vengar la muerte de su padre. El problema es que Orestes no solamente va a asesinar al rey Egisto, sino que también va a asesinar a su madre, porque considera que es un delito muy grave el que ella haya traicionado a su esposo. Pero esto es problemático en el mundo de los griegos. Cuando un hijo derrama la sangre de uno de sus padres, tres diosas muy vengativas van a perseguir a ese mortal. Esas diosas son las erinias. Y las erinias tienen la finalidad de volver loco al matricida o al parricida. Así que estas tres diosas empiezan a perseguir a Orestes con mucha intensidad. Y Orestes empieza a huir por toda Grecia. Finalmente, Orestes llega a un oráculo, al oráculo del mismo dios Apolo, y le pregunta qué debe hacer para librarse de las erinias. Y Apolo le responde que tiene que llegar hasta Atenas y arrodillarse ante la estatua de la diosa Atenea y pedirle clemencia y una solución. Orestes, que va a seguir su camino y va a seguir el consejo del dios Apolo, llegará hasta Atenas y le pedirá a la diosa que interceda por él. Así que la diosa lo que decide hacer es uno de los primeros juicios penales de la historia. Decide conformar un tribunal que está compuesto por 10 miembros atenienses para que juzguen si Orestes es culpable. El problema es que cuando tenemos un jurado, un cuerpo colegiado que administra justicia, pues pueden haber, sin lugar a dudas, posiciones dispares. Y esto implicó, en el caso de Orestes, que el caso era tan complicado, el asunto era tan complicado, que hubo un empate. 5 personas vieron que era mucho más grave que Orestes hubiera asesinado a su madre que la venganza respecto de la traición que había recibido su padre. Mientras que otros 5 justificaban la actitud del hijo precisamente por vengar la memoria de su progenitor. Esto era problemático porque un empate no se puede admitir en ningún tribunal de justicia. Así que la diosa Atenea decidió que ella intercedería y ella generaría el desempate. La diosa Atenea concluyó que la venganza de Orestes había sido justa, de tal manera que él se libró de las erinias. Como las erinias estaban tan furiosas, Atenea dijo que de ahora en adelante las llamarían las benévolas y que ella se encargaría que en cada casa, en cada ciudad del mundo griego, del mundo helénico, se les erigiera un altar para que fueran adoradas. A partir de ese momento, en el mundo occidental, cuando en el derecho tenemos que tomar decisiones colegiadas, los tribunales deben ser impares, a efectos de que si existe un empate, pues alguien tenga la posibilidad de decir la última palabra, es decir, de administrar adecuadamente justicia. Esta fue la suerte de Agamenón. Pero lo cierto es que en esta historia no solamente hubo regreso de los héroes griegos, sino que algunos troyanos lograron huir de la batalla. Uno de ellos, y tal vez el más importante, es Eneas. Tradicionalmente se ha dicho que Afrodita es una diosa superficial. Tradicionalmente se cree que es poco inteligente. Pero lo cierto es que desde el momento uno, cuando París decidió que ella era la más hermosa porque la mujer más bella del mundo se iba a enamorar de él, por gracia de la diosa del amor y de la belleza, Afrodita sabía que estaba tejiendo el camino para que su hijo tuviera un final muy glorioso. Resulta y pasa que Afrodita tuvo amoríos con un mortal llamado Anquises. Lo quiso mucho, le atrajo mucho. Lo cierto es que también Afrodita decidió revelarle que era una diosa y le recordó a Anquises que ningún mortal se podía jactar de haber estado con una deidad. Anquises cumplió su promesa, por lo menos en sano juicio. El problema es que el licor tiene la virtualidad de soltar la lengua de los mortales. Un muy buen día, Anquises se fue de parranda con sus amigos, estaba ya muy tomado y en medio de la borrachera reveló que había estado con la diosa Afrodita. Zeus, muy furioso, lanzó un rayo desde el firmamento para fulminar a Anquises. Afrodita, que sentía cierto aprecio por el mortal, metió su ceñidor, es decir, lo interpuso entre el rayo y el mortal, pero aún así el poder de Zeus dejó a Anquises con muchos problemas de salud.
A partir de ese momento, Afrodita perdió cualquier tipo de deseo por el mortal. Pero Anquises y Afrodita, de ese amorío, tuvieron un hijo, un príncipe troyano, que se llama Eneas. Y Eneas es importante porque comenzará una saga. Eneas huirá con su padre en la espalda y su hijo Ascanio de la mano. Eneas es el arquetipo del buen hijo, de aquel que vela por su padre en la enfermedad y la vejez. Ascanio representa el futuro de un pueblo que ha sido destruido y que tiene la capacidad de recomponerse. Al igual que ocurrió con Odiseo, Eneas tendrá que hacer un viaje profundo porque está destinado a llegar a la bota itálica. En ese viaje habrán muchas historias. Parará en Cartago. Su madre, tramando ardides, hará que la reina Dido se enamore de él. Pronto Hermes lo visitará, ya llamado Mercurio, porque aquí los griegos en esta historia ya se habían dejado contagiar de la mitología griega, la habían asumido como propia. Hermes, alias Mercurio, decidirá decirle a Eneas que su futuro no está allí, sino en la bota itálica. Y cuando Eneas abandone a Dido, Dido se suicidará. Eneas también tendrá que bajar al Averno, al inframundo. Visitarás el alma de su padre Anquises, que en algún momento del viaje morirá. Y lo más interesante es que cuando Eneas visite a su padre Anquises, su padre le dirá que algún día, cuando Eneas muera, vaya a los campos elíseos, su alma lleve un tiempo en dicho paraíso para los héroes, esa alma se bañará en el río Leteo y perderá la memoria. Y regresará al mundo, y regresará como Augusto, regresará como Julio César. Y entonces Anquises le dirá a su hijo que él será Julio César. Lo que estamos viendo aquí es el cómo la mitología griega va a invadir la cultura romana, el cómo la civilización occidental, que fue transmitida en gran parte por el mundo romano, se debe también a las construcciones mitológicas griegas. Virgilio se encargará de enaltecer el origen de los romanos. Pero esta historia es interesante porque Eneas continuará su viaje. Eneas llegará a la bota itálica. Eneas tendrá descendencia, que es Ascanio. Ascanio, a su vez, será el predecesor de Rómulo y Remo. Y Rómulo y Remo estarán destinados a fundar una ciudad maravillosa, que será la ciudad eterna, Roma, rodeada de 7 colinas. Y esa ciudad estará destinada a ser uno de los imperios más grandes de la antigüedad, el imperio romano. No solamente los griegos van a encontrar un camino a casa, sino que los troyanos buscarán un nuevo hogar. Los troyanos, que fueron en su momento castigados por los dioses, fundarán un imperio sin precedentes. Serán el antecedente de una Roma que durará más de 1000 años como imperio. Y esto se debe precisamente a que una diosa, hablando con su padre, que sabía el destino, a través de una manzana, hizo un cálculo perfecto. El generar una guerra sacaría a su hijo de la ciudad de Troya, lo pondría en movimiento, lo enfrentaría a muchos dioses, sobre todo a la vengativa Hera y a la vengativa Juno, que es como se llamaba Hera en el mundo romano, porque ella se sentía ofendida por lo que habían hecho frente a los aqueos y además porque no la habían escogido en el certamen de la manzana. Pero lo cierto es que esto tenía un final y era que los descendientes de la diosa del amor y de la belleza fundaran un gran imperio. Con Eneas finaliza nuestro relato, para señalarles que la cultura griega está presente no solamente en la historia de los imperios de la antigüedad, sino en la manera como nosotros concebimos la actualidad. El lenguaje, las palabras, hacen parte de cómo los mitos fueron reconfigurando la historia. Con esto finalizamos nuestro viaje en Conversando en el Ágora para comenzar una nueva etapa, en donde vamos a desentrañar ya no una historia tan lineal, sino que vamos a hablar de dioses concretos, de sus historias, de sus transformaciones, de sus metamorfosis. Pero por favor, déjenos comentarios, coméntenos qué les ha parecido esta saga y sobre todo, denos ideas para futuros programas. Esto es Conversando en el Ágora y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.